sea que usted sostiene que de pronto los fondos previsionales podrían servir para los créditos de largo plazo para las viviendas, para acceso a la vivienda. Por ejemplo, creo que sí. Y creo que el ANSES tiene proyecto y está hablando de eso. Yo creo que esos fondos puestos al servicio del financiamiento de actividades productivas están mucho mejor aplicados que como han estado antes por ahí colocados en inversiones en acciones de empresas transnacionales en el exterior, etcétera. Es decir, que muchas veces han estado financiando desarrollo y puestos de trabajo de otros países. Carlos Heller, el Banco Credicop presta al 15% tasa fija. ¿Cuál es entonces la perspectiva económica, el escenario económico que ustedes ven hacia adelante? Nosotros estamos viendo un escenario básicamente positivo. Imaginamos un año 2010 con crecimiento económico que ubicamos en el orden del 4 o 5%. Pensamos que las variables macroeconómicas van a seguir siendo sólidas, es decir, superávit comercial, superávit fiscal, crecimiento, y pensamos que eso tiene que revertir además en generación de empleo y en una mejor distribución del ingreso para alimentar el circuito positivo, el ciclo positivo de la economía. Es decir, tenemos una visión, yo diría, razonablemente optimista sobre la evolución de la economía en el horizonte del año que viene, del 2011, es decir, vemos una coyuntura internacional que nos va a jugar a favor y vemos políticas públicas que tienden a potenciar esas posibilidades. ¿La pauta inflacionaria? Esa es una pelea permanente, ¿no? Porque están las pautas oficiales, la inflación no la generan los instrumentos de medición. Los instrumentos de medición miden bien o mal. Los aumentos de precios los generan los generadores de precios, que son en general los grandes grupos económicos, los formadores, los llamados formadores de precios. Por ejemplo, si en este momento el Estado aumenta o da un subsidio adicional a los jubilados y genera una asignación universal o la universalización de la asignación para la niñez, y esos son recursos que le van a llegar a una cantidad de gente, y esos recursos se van a volcar al consumo y son absorbidos por aumento de precios, se esteriliza el efecto positivo. Entonces es deseable que existan políticas que a la vez permitan una razonable estabilidad en los precios. Eso también es un gran desafío de las políticas públicas, es decir, que el crecimiento de la economía no derive en una aceleración de la espiral inflacionaria. ¿Usted tiene una coincidencia conceptual con lo que plantea el subsidio por hijo? Sí, sí, claro. Las políticas de subsidio son herramientas válidas frente a las crisis. El mejor subsidio por hijo es la generación de empleo decente, pero en la medida en que hay una crisis, que hay un sector importante de desempleados, que hay un sector importante de trabajadores informales, etcétera, esto es un paso en la dirección correcta. El gran objetivo es que ese subsidio se vaya agotando por vía de que quienes hoy lo reciben en un futuro se conviertan en trabajadores y reciban el subsidio como consecuencia de su actividad laboral. Ahora, muchos hacen dos observaciones. Primero, la fuente de financiamiento de este subsidio. En segundo término, ¿cuánto puede romper la cultura del trabajo, la cultura productiva en la Argentina? Yo lo vería distinto. En cuanto a la fuente de financiamiento, siempre es un problema de que el Estado tiene por un lado ingresos y por el otro gastos. Los que no quieren que suba el gasto, en general no quieren porque son los sectores que representan a los que podrían tener que aportar desde el lado de los ingresos. La Argentina necesita una reforma fiscal que grave las grandes ganancias, que genere realmente mejores mecanismos de distribución del ingreso y de la riqueza. Los que no quieren que eso pase, insisto, son aquellos que sienten que si eso pasa, sus intereses particulares se verían afectados. Es imposible sostener una política de aumento del gasto
sino tiene una contrapartida de aumento de los ingresos. Entonces siempre hay dos caminos: o achicamos el gasto para ponerlo en línea con los ingresos, o aumentamos los ingresos para poder ponerlos en línea con el gasto. Yo creo que la política correcta es esta última. Este plan Argentina Trabaja, la creación de cooperativas, ¿ayuda a que la gente entienda, comprenda la importancia de la doctrina cooperativista, o de alguna manera puede afectar la imagen como diciendo, a ver, los perdedores tienen una sola salida que es una cooperativa? Yo creo que dos respuestas a esa pregunta. La idea de pensar que la cooperativa es solo una organización para recoger los heridos de la crisis es una visión limitada, que en todo caso la experiencia del Credicop demuestra que no es así. La organización cooperativa es apta para desarrollar cualquier tipo de actividad y en cualquier escala, y sirve para grandes emprendimientos como puede ser el del Banco Credicop, y también sirve para organizar pequeños núcleos como pueden ser estas cooperativas de trabajadores que sean reinsertados en el mundo laboral a partir de esta iniciativa del Estado. No es un dato menor, porque estamos hablando de que gente que por distintas razones hace tiempo que ha perdido la posibilidad de trabajar, se reinserta en la actividad laboral con todo el valor cultural que tiene tener trabajo, tener la obligación de trabajar, tener una remuneración producto del trabajo que uno realiza. Y hay tantas cosas para hacer, todos nos quejamos de insuficiencias, de imperfecciones, de descuidos en el estado de la cosa pública y demás, que me parece que hay una múltiple posibilidad de factores positivos que pueden generar estas cooperativas. Por un lado, generar trabajo, y por el otro, ayudar a mejorar el estándar de una cantidad de cuestiones. Es decir, si nosotros tenemos las plazas mejor cuidadas, si los colegios están en mejor estado, si los hospitales están pintados y más prolijos y todo lo demás, eso también tiene que ver con la calidad de vida de la población. Por lo tanto, me parece que hay que verlo como una cosa altamente positiva. Sin duda que estos proyectos conllevan siempre riesgos de deformaciones, de aprovechamientos, de actitudes clientelares. Todo eso es verdad, pero hay que trabajar sobre esos defectos para tratar de corregirlos y no matar la idea original, que me parece que hay que proteger y que es valiosa. Usted respira y transpira cooperativismo, o sea, participación, decisión. ¿Va a la política para convencerle a la política que perdió un poco de participación, o se va usted a convencer que el sistema solo se puede aplicar en pequeños espacios? Yo estoy en una altura de mi vida en la que parece difícil que cambie de objetivos, de manera de pensar y de actuar. Toda mi vida he tratado de hacer un correlato entre lo que digo, lo que pienso y lo que hago, y eso será lo que trataré de hacer en la función legislativa. Yo no me imagino un Heller diputado distinto del Heller que ha sido en todas las otras cosas que ha hecho. ¿Cómo ve el escenario político en el Congreso después del 10 de diciembre? Interesante, porque la no existencia de mayorías va a exigir un gran esfuerzo parlamentar, acordar, buscar puntos intermedios de acuerdo, porque de lo contrario parece que sería difícil que se pueda avanzar en la sanción de leyes. Entonces no habrá la no existencia de mayorías automáticas, de que nadie pueda decir puedo imponer un determinado criterio, nos va a obligar a todos a ser inteligentes en la búsqueda de los equilibrios necesarios para lograr esos consensos. Así que yo me imagino un parlamento interesante, debatido, intenso, pero provechoso.